Damos muchas gracias al Señor porque hoy varios hermanos están por dar un paso de obediencia a una ordenanza, a un mandamiento del Señor Jesucristo. Porque a veces nos preguntamos, ¿qué es el bautismo? ¿Quién lo instituyó? ¿Los apóstoles? ¿Los padres de la iglesia que le siguieron a los apóstoles? ¿Los pastores? ¿Las organizaciones religiosas? No. Quien mandó bautizar es nada menos y nada más que el Señor Jesucristo. El bautismo cristiano en agua es una ordenanza o es un mandamiento del Señor Jesucristo a todos los que escuchan el Evangelio, pero no solo lo escuchan, sino que lo creen, lo reciben. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, toda la raza humana. Y Evangelio también significa poder de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, le decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y qué bueno que sigan habiendo personas que escuchan el Evangelio y no solamente lo escuchan, sino que también lo creen. Se arrepienten de todos sus pecados, le piden perdón a Dios, reciben a Jesús en el corazón como Salvador y Señor y deciden voluntariamente seguirlo, obedecerle, servirle y ser parte de su iglesia. Porque a través del bautismo una persona se hace parte de la iglesia. Y vamos a ver 4 puntos básicos, simples, sencillos. El primero de todo es el ejemplo de Jesús. La palabra de Dios dice que Jesús nos dejó ejemplos para que sigamos sus pisadas. Alguien tal vez se puede preguntar, ¿por qué no bautizamos a niños? ¿Por qué bautizamos a personas que ya tienen cierta edad? Bueno, en primer lugar, porque Jesús nos dio el ejemplo. Y Jesús no fue un descuido de María ni de José, porque podría uno pensar, ¿qué pasó con Jesús que no lo bautizaron siendo niños? Nada que ver. Siempre nosotros seguimos las pautas, el ejemplo de Jesús. Jesús fue presentado, consagrado a los 40 días, pero Jesús en realidad se bautizó a los 30 años antes de comenzar su ministerio público. Así que lo primero que vamos a ver es el ejemplo de Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17 dice: Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan el Bautista o Juan el Bautizador, a veces no sabemos qué quiere decir el Bautista. El Bautista quiere decir el bautizador. Juan el Bautista lo bautizara. Pero Juan no quería hacerlo. No es que quería desobedecer, sino que él se sentía disminuido delante de la gloriosa presencia del Hijo de Dios. Entonces rehusaba hacerlo. Así que le dijo: yo no debería bautizarte, le dice a Jesús. Más bien, tú deberías bautizarme a mí. Jesús le respondió: hazlo así, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Juan entonces estuvo de acuerdo y lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Entonces una voz que venía del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. En este breve pasaje de la Biblia podemos descubrir varias verdades muy importantes. Allí dice, comenzando el pasaje, que Jesús salió de Galilea. Galilea es una zona que está al norte de Israel, donde Jesús desempeñó gran parte de su ministerio. Algunos creen que fue en Jerusalén, pero en realidad Jesús, la mayor parte de su ministerio lo hizo en Galilea, en la parte norte de Israel. Y dice que se fue al río Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado.
La palabra bautizado o bautizar quiere decir ser sumergido. La palabra bautizar etimológicamente quiere decir sumergir, pasar por debajo. Eso es lo que significa la palabra bautizar. Pero Juan, como les expliqué, rehusaba hacerlo porque se sentía disminuido delante de Jesús y quería él ser bautizado por Jesús. Y Jesús le dijo: cumplamos toda justicia, como dice otras versiones. Pero no entendemos bien esa expresión. ¿Qué quiere decir cumplamos toda justicia? Debemos cumplir con la voluntad de Dios. Eso quiere decir, debemos hacer lo que Dios espera que hagamos. Entonces Juan estuvo de acuerdo y lo bautizó, lo sumergió en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, es más que evidente que antes de salir del agua había sido sumergido, porque el bautismo bíblico, el que practicó Jesús, los apóstoles y todos los primeros cristianos, incluso durante los primeros siglos, era un bautismo por inmersión. Nadie pensaba en bautismo de niños, nadie pensaba en bautismo por aspersión. Eso vemos que Jesús fue sumergido y luego cuando salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. ¡Qué notable! En el bautismo de Jesús podemos ver que estuvo presente la Trinidad. El Hijo bautizándose, el Espíritu Santo haciéndose visible en forma de paloma, y también dice que se escuchó una voz que venía del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco, que era la voz del Padre. ¡Qué notable! Ahí tenemos, aunque no diga Trinidad en ninguna parte, pero ahí tenemos el Padre hablando, el Espíritu Santo haciéndose visible y el Hijo obedeciendo la voluntad del Padre. Alguien podría preguntarse, ¿pero por qué Jesús se tuvo que bautizar si él nunca pecó? Y el bautismo es para los que somos pecadores y que un día nos arrepentimos. Bueno, por varias razones podría decir, pero para darnos en primer lugar el ejemplo, ¿qué tenemos que hacer los seguidores de Jesucristo? En segundo lugar, veremos también que Él da un mandato, el mandato de Jesús. No solo que Él se bautizó, sino que mandó que sus discípulos, sus seguidores fueran bautizados. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16 dice: Jesús vino a sus discípulos. Jesús dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen a todos el Evangelio. El que crea y sea bautizado recibirá la salvación, pero el que no crea será condenado. Bueno, este es un pasaje bastante fuerte, pero tenemos que entenderlo muy bien. Dice que Jesús envió a sus discípulos a que fueran a predicar el Evangelio. Y si yo preguntara, ¿estamos discípulos de Jesús esta mañana? Cada cristiano es un verdadero discípulo, porque hay una diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Hoy por hoy en muchas iglesias hay muchos creyentes solamente, pero el creyente solamente cree, pero el discípulo es alguien que no solamente cree, sino que lo sigue, que le obedece, que le sirve, que hace su voluntad. Es alguien que está con el Señor continuamente. Así que Jesús dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo. De ahí nace la idea de las misiones, de llevar el conocimiento de Cristo a todas las naciones de la tierra. Y hoy, a través de las redes sociales, los medios de comunicación, podemos avanzar y cubrir el planeta Tierra con el mensaje del Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Ya lo expliqué. La buena noticia que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que crea y sea bautizado recibirá la salvación. Y ahí podremos llegar a entender mal si pensamos que para ser salvo hay que bautizarse. Sin embargo, lo que salva no es el bautismo, sino la fe puesta en el Señor Jesucristo.
al ladrón en la cruz tenemos un ejemplo. Habían dos ladrones cuando Jesús era crucificado y los dos estaban allí esperando la condenación. Pero uno de ellos le dice al Señor: Señor Jesús, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso significa que Jesús lo perdonaba, lo salvaba y que ese mismo día iba a estar con el Señor, ya teniendo la vida eterna. Así que no se bautizó el ladrón en la cruz, y eso no quiere decir que cualquier persona puede creer y nunca bautizarse. Él no se bautizó porque no tuvo la oportunidad, no alcanzó a ir a ningún culto, no alcanzó a tomar ninguna santa cena, pero la fe puesta en Cristo hizo que él recibiera la salvación de su alma, el perdón de sus pecados. El que crea y sea bautizado. ¿Y qué significa ser bautizado? Es la evidencia, es el testimonio público que yo en mi corazón he creído, he puesto mi confianza en el Señor Jesucristo. O sea que bautizarme no es para salvarme, sino para demostrar que yo ya he sido salvo por haber recibido a Cristo en mi corazón, por haberle aceptado como mi Salvador, por haber decidido seguirlo, por haber puesto mi confianza en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Así que el que crea y sea bautizado recibirá la salvación, pero el que no crea será condenado. Qué fuerte esta palabra. Y algunos me dijeron alguna vez: entonces Dios es un Dios condenador. Le dije: no, Dios es un Dios salvador. Juan 3:16 es hermosísimo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vale decir que Jesús o el Señor o Dios el Padre no condena a nadie. ¿Y por qué dice: pero el que no crea será condenado? ¿Quién lo condenará? Sus propios pecados lo condenan. Por eso Jesús no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie sea condenado. Pero si alguien nunca lo acepta como su Salvador, no pone su fe y su confianza en Él, obviamente que en el momento de morir no va a poder entrar al cielo, porque sus pecados lo condenan. Pero también en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20 podemos leer otra ordenanza que da Jesús. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, muchos toman este como un pasaje paralelo al que hemos leído en el Evangelio de Marcos capítulo 16. Para mí tiene una diferencia más grande, porque en el otro se nos manda a evangelizar y en este pasaje se nos manda a discipular, a hacer los discípulos. Dice que vayamos a todas las etnias, a todas las naciones, a todas las culturas y que hagamos discípulos, bautizándolos previamente, por supuesto, predicándoles el Evangelio y bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá viene lo que destaca el discipulado: enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Así que los que se van a bautizar hoy, gracias a Dios, no termina su ciclo de aprendizaje. A partir de ahora tienen que seguir una larga carrera que dura toda la vida. Y los que ya nos hemos bautizado hace mucho tiempo, qué bueno es recordar que necesitamos seguir aprendiendo, porque la vida entera no nos alcanza para estudiar todo lo que Jesús enseñó, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y viene una hermosa promesa:
dice: por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mientras hacemos la tarea de discipular, mientras hacemos ese trabajo, el Señor promete estar con nosotros. Qué bueno es saber que cuando estamos obedeciendo esta orden del Señor de discipular, de evangelizar, Él está con nosotros. Pero en tercer lugar, vamos a descubrir que el bautismo tiene un simbolismo, algo muy importante que a veces no lo tomamos en cuenta. Vamos a ver el simbolismo del bautismo. En Romanos capítulo 6 y versículos 3 al 5 leemos: ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Para sintetizar lo que está diciendo este pasaje, es que el bautismo representa una sepultura y una resurrección. Cuando sumergimos a una persona en el agua, esto simboliza que la estamos sepultando a la vieja vida, a la vida de pecador, a la vida que llevaba antes de conocer a Cristo. Y cuando la estamos sacando del agua, eso simboliza que resucita para vivir una vida nueva. Pero no nos confundamos, no ocurre eso en el momento de sumergir a la persona en el agua. Eso ya tiene que haber ocurrido antes. La persona que se bautiza ya tiene que haber muerto a la vieja vida, a la vida pecaminosa, a la vida alejada de Dios, a la vida desobediente, y poder decir con el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bueno ese versículo, Gálatas 2:20. Así que, ¿qué representa el bautismo? El bautismo representa sepultura y resurrección. Tal vez lo sabía y te olvidaste, pero cuando se sumerge la persona, eso es símbolo de un sepelio. Pero cuando la sacamos del agua, es símbolo de resurrección. ¿Para qué? Esto nos recuerda que a partir de que seguimos a Cristo, ya tenemos que vivir una vida nueva, una vida de obediencia, una vida de sumisión a nuestro amado Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, podemos ver que a través del bautismo somos añadidos a la iglesia. La iglesia, como sabemos, no son las paredes, no es el templo. La iglesia viene de una palabra griega que se escribía o se escribe eclesía. ¿Y qué quiere decir eclesía? Asamblea. Así que la iglesia es el grupo, el conjunto de todos los seguidores de Cristo. Así que a través del bautismo somos añadidos al cuerpo de Cristo. En Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, leemos: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En estos dos versículos encierra una enseñanza muy profunda para todos los creyentes, para todos los cristianos. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué palabra? Después de Pentecostés, el predicador de ese sermón bastante extenso fue el apóstol Pedro. Y ahí se cumplía lo que Jesús le dijo, que Él le iba a dar las llaves de los cielos. Hay personas que creen, que piensan, no sé si lo creen de verdad o qué, que San Pedro está en el cielo y Él tiene las llaves de la puerta del cielo. Esa es una fantasía, hermano. Eso no es así. Cuando Jesús le dice que le iba a dar las llaves del reino de los cielos, le estaba diciendo: te voy a abrir la oportunidad, Pedro, para que seas el predicador del primer mensaje después de Pentecostés. Y eso se cumplió literalmente cuando la gente decían: estos están todos borrachos
Y él y los otros apóstoles dijeron: no, no están borrachos, porque son apenas las 9 de la mañana. En ellos se está cumpliendo la profecía de Joel, que dijo que el Espíritu de Dios sería derramado en los últimos tiempos, y sigue predicando y sigue predicando. Y casi al final de ese extenso sermón, los judíos que estaban escuchando le dijeron: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes para que reciban el don del Espíritu Santo. Y por eso dice: así que los que recibieron su palabra, los que aceptaron ese mensaje predicado por Pedro, ¿qué hicieron? Fueron bautizados, como señal de que en su corazón habían aceptado a Jesús como su Salvador. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron a la congregación, se añadieron a la iglesia en un solo día. Y el versículo 42 dice que perseveraban en 4 aspectos sumamente importantes para todos nosotros y para todos los cristianos de todos los siglos. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa? Doctrina quiere decir enseñanza. Y los apóstoles habían aprendido como primeros discípulos del Señor Jesucristo. Y ellos los retransmitían a los que ahora escuchaban las enseñanzas o la doctrina. Así que decir que perseveraban en la doctrina de los apóstoles significa que perseveraban en la enseñanza que dejó el Señor Jesucristo y ahora transmitida por los apóstoles. En segundo lugar, dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Y esto es bastante descuidado en nuestros días. A veces pensamos que tenemos que venir al culto y cuando terminó el culto despedirnos e irnos y a veces no saludar a nadie. Pero hermano, la esencia de la coinonía en una congregación es saludarse, es invertir tiempo en pasar con los hermanos, es invertir tiempo en practicar la comunión de unos con otros. Eso lo hacía la iglesia primitiva. Por eso era un cuerpo sólido, un cuerpo firme, porque entre ellos había coinonía, había comunión, practicaba la comunión los unos con los otros. Y ahora quiero hacerte una pregunta que tal vez es muy comprometedora. ¿Podés decir con certeza que tenés comunión con todos los hermanos de la iglesia? ¿O hay algo en tu corazón que te separa de alguien? ¿Algún resentimiento? ¿Alguna falta de perdón? Tal vez alguien te ofendió y tal vez todavía no lo perdonaste. O tal vez alguien te ofendió o tal vez ofendiste a alguien. Bueno, hermanos queridos, esa es una cosa tan importante como escuchar una buena enseñanza bíblica, porque nosotros podemos estar en una catedral de cristal, podemos tener las mejores doctrinas, la mejor organización religiosa, pero si entre nosotros no hay coinonía, no hay comunión, no hay la fortaleza, no hay la unción del Espíritu Santo. Y en estos días estamos orando para que todos los hermanos tengan comunión unos con otros, para que sean bautizados o llenados del Espíritu Santo. En tercer lugar, vemos que ellos perseveraban en el partimiento del pan. Y ahí está la enseñanza, que siempre decimos que para participar de la cena del Señor, primero hay que bautizarse. En este pasaje dice que primero se bautizaron y luego participaron del partimiento del pan. Y en cuarto lugar, algo esencial, seguían o perseveraban en las oraciones. La iglesia era una iglesia de oración. Se reunían a orar juntos, a orar los unos por los otros, y Dios se movía, y Dios hacía milagros, y Dios se manifestaba. Yo pregunto, ¿será que queremos que Dios se manifieste? ¿Queremos que Dios siga haciendo milagros? ¿Queremos ser bendecidos por Dios? Hermano, hay cosas vitales, la coinonía entre nosotros y la oración grupal de toda la congregación. Eso hace que el Señor derrame su bendición sobre cada uno de nosotros. Yo quiero terminar trayendo al recuerdo cuando yo fui bautizado, el día 5 de diciembre de 1971.
seguramente que recordás ese día memorable de tu bautismo, o tal vez no lo sé. Yo no lo puedo olvidar porque para mí fue un día memorable. 5 de diciembre de 1971 en Coronel Dugrati, Chaco. Ahí fui bautizado hace 54 años. Y yo recuerdo con mucho cariño que en ese momento yo sabía muy poco de la Biblia, conocía muy poco, estaba un poco confundido con algunas doctrinas, pero mi primer pastor me tuvo paciencia y me dijo: Arnoldo, con el tiempo vas a ir madurando, vas a ir comprendiendo más, pero yo solamente quiero preguntarte, me dijo, ¿vos estás seguro de haber recibido a Cristo en tu corazón? Segurísimo, le dije. ¿Estás seguro de haberle pedido perdón por todos tus pecados? Absolutamente. Y te hago la última pregunta. ¿Tenés la convicción de que Jesús te perdonó todo? Estoy absolutamente convencido, porque al que confiesa sus pecados, sinceramente Dios le perdona todo. No hay que cargar con pecados del pasado. Hay cristianos que se autocondenan y dicen: ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? Pero si Jesús te perdonó todo, mira adelante, no mires para atrás. Dios te ama, Dios te va a ayudar, pero tenés que echando atrás todo lo que queda atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice el apóstol Pablo, y extendiéndome hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que en aquellos días yo sabía menos de lo que hoy sé. Yo sigo estudiando permanentemente, pero estaba seguro que el Señor me perdonó todo, que el Señor me dio la vida eterna para ir al cielo al morir, pero me faltaba obedecer el mandamiento de hacerme bautizar. Y ese día memorable, mi primer pastor me bautizó. Y fue un día de mucho gozo para mí, que nunca lo pude olvidar, y ya han pasado 54 años. Gracias al Señor, nunca me aparté del camino del Señor. Pasé muchas dificultades, problemas serios, pruebas difíciles, pero nunca, ni se me ocurrió abandonar el camino del Señor, porque, como dijo Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y al que se aparta del Señor corre el riesgo de no volver al Señor. Hay muchos que vuelven, gracias al Señor, pero es muy difícil aquel que se aparta a regresar al camino del Señor. Por eso yo les quiero motivar a todos los que hoy se van a bautizar y todos los que ya hemos sido bautizados, que tomes esta decisión firme de mantener toda tu vida, tu fidelidad en el camino del Señor. Pase lo que pase. Yo no te quiero echar miedo, pero vas a tener problemas, vas a pasar por pruebas difíciles, pruebas dolorosas. Pero si tomás la decisión de decir, con la ayuda del Espíritu Santo, voy a seguir a Cristo siempre hasta que esté con Él en el cielo. Y esa debiera ser nuestra decisión, porque el que se aparta de Dios no completa la carrera. El que persevera firme hasta el fin, ese será salvo. Así que, queridos hermanos que se van a bautizar y los que ya fuimos bautizados, les animo a que esta sea la decisión firme, que yo pueda seguir fiel hasta que esté con el Señor en el cielo. Y si esta mañana hay alguien que nunca invitó a Cristo a su corazón, yo quiero decirte que eso es lo más urgente, porque solamente el que tiene a Cristo viviendo en su corazón tiene la salvación, tiene la vida eterna para ir con Él al cielo. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos está hablando. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga.